Con ustedes, Voces de la Memoria. Un alto en el camino para conversar desde las historias de la vida de las víctimas. Voces de la Memoria, un programa de la serie sonora Cauca habla sobre la verdad. Testimonios apegados a la memoria, la verdad y la vida. Hoy, con momentos que narran afectaciones a la democracia en el departamento del Cauca. Bienvenidas y bienvenidos. Eran los tiempos de acercamientos del gobierno nacional con las FARC, Joaquín Gómez por la insurgencia y Víctor G. Ricardo como emisario del gobierno, quien va y viene entre los campamentos de Marulanda y el Palacio de Nariño para al final acordar una zona de distensión escandalosa por su dimensión de 42.000 kilómetros cuadrados y cobertura de 5 municipios, con el acuerdo de un momento de 90 días para verificar la total desmilitarización de la zona. Posteriormente se presentó el fallido encuentro entre Andrés Pastrana y Manuel Marulanda en la instalación de diálogos en San Vicente del Caguán, ante versiones de un supuesto atentado al líder guerrillero, situación que dejó para la memoria la foto de una silla vacía. Entretanto, las FARC sacaba el máximo provecho a la zona de distensión para fortalecerse militarmente, trasladar allí a los prisioneros de las múltiples tomas a pueblos, mientras seguían realizando pescas milagrosas, hasta que llegó al tope la negociación y con ella el final de la zona de distensión, luego de 3 años y 3 meses de ajites, pues con el secuestro de un avión de aires por parte de un miliciano de las FARC, Pastrana dio por finalizado el proceso y con ello, en pocos días, se hacía la retoma de los 5 municipios por parte de la fuerza pública. Previo a este momento de acabar con la zona de distensión, el departamento del Cauca era objeto de tomas, hostigamientos y control territorial por parte de las FARC. Nos acompaña el exgobernador Taita Floro Tunubalá, quien para la época asumió desde su mandato las dificultades de orden público. ¿Cuál era esa percepción en torno a los diálogos de paz en el Caguán? Uno pensaba era que los acuerdos que podían llegar en Caguán pues podían servir a todos los colombianos, porque en ese momento pues se habló de que para poder llegar a paz había que sentarse entre el gobierno en cabeza del señor presidente más la cabeza visible, en este caso de la FARC. Sí había como una esperanza de parte mía como gobernante de una entidad territorial, pero eso fue como unas ilusiones, como unas esperanzas, que finalmente no hubo una respuesta. En resumen, una seguidilla de ataques indiscriminados a una veintena de municipios, es decir, medio departamento, como estrategia ejecutada por las FARC de erradicar a la policía de las cabeceras municipales y de corregimientos, que fue complementada con el destierro de fiscales y jueces. Hubo una reacción de las fuerzas de las FARC y comenzaron a dispersarse con diferentes direcciones a diferentes territorios en Colombia. Y pienso que esa dispersión, pues que en el tiempo fortalecieron en cada una de las regiones esta insurgencia y posteriormente las causas fueron pues muy graves y grandes, porque yo me acuerdo en el Cauca, digamos en el día tomaban 3 municipios, no le importaba, a los 2-3 días tomaban otros 3 municipios, eso fue bastante difícil. La Comisión de la Verdad ha identificado en todos estos hechos un patrón en donde se define la afectación a la democracia en varios municipios del departamento del Cauca. En desarrollo de este patrón se identificaron acciones tales como asesinatos a candidatos o a concejales, alcaldes en ejercicio, desplazamientos de funcionarios o de aspirantes a cargos de elección popular, hostigamientos a las cabeceras municipales en fechas electorales, así como quema de urnas, prohibiciones o vetos para que funcionarios de la registraduría y demás autoridades electorales ingresaran a los territorios o extrajeran las urnas con los votos de regiones apartadas. También contamos hoy con el testimonio de un exalcalde de la época quien nos describe la incidencia de la insurgencia en una de las alcaldías del sur del Cauca. ¿Cómo inciden en los actos administrativos? Pues de muchas formas. De hecho, ya tienen un conocimiento
muy concretos sobre las administraciones, sobre las alcaldías, y tienen muchas formas. Pueden ir desde sugerencias que hacen a través de líderes o en reuniones, o sugerencias que hacen en las diferentes veredas para definir obras o cosas así, hasta intervenciones mucho más directas. Intervenciones sobre los recursos de un municipio que, además de contar con bajas finanzas, debía atender las exigencias de una guerrilla que también iba más allá de su presencia armada. Viajaba para Popayán y en la carretera me salió la guerrilla, era el ELN. Y el ELN, la persona con la que hablé me dijo que tendríamos que tener una reunión para ver cómo administrar, a lo cual yo dije que yo no podía coadministrar con nadie, que esa no era mi labor. Entonces me dijeron pues que iban a revisar absolutamente todo lo que hiciera de allí en adelante, a lo cual yo tampoco podía oponerme a que lo hicieran. De hecho, tenía que enviar una copia de la cuenta de la Contraloría que se hacía mensual directamente a ellos. Rendición de cuentas y control fiscal en las entidades territoriales que se tornaron insostenibles, pues la presión de la insurgencia tocó los linderos de las amenazas sobre los mandatarios y la población. Entonces los alcaldes y varios de los funcionarios en los municipios abandonaron sus territorios para gobernar desde Popayán. A medida que pasaba el tiempo, los insurgentes tomaron otras estrategias para exigir directamente a las autoridades regionales o a las autoridades locales. Entonces comenzaron a decir que tenían que renunciar los alcaldes, tenían que renunciar los gobernadores. Por ejemplo, en el Cauca querían tomar por medio de las balas, como coger la administración de parte de ellos. Y las amenazas no eran en buena tónica, sino que las amenazas eran de decir, si usted no sigue ahí gobernando, pues simplemente va a ser uno más que se va de este mundo. Y igualmente las amenazas pues no solamente eran al alcalde, sino al equipo de gobierno local y al equipo de gobierno regional. Escuchemos a la Comisión de la Verdad en la identificación de otras acciones que describen dicha afectación a la democracia en su momento. Encontramos en desarrollo de los testimonios un patrón para la comisión, que es el proceso de rendición de cuenta de alcaldes y concejales en ejercicio, en donde muchos de ellos eran citados por comandantes guerrilleros que hacían presencia en estos territorios para que hicieran balance de su gestión, rindieran cuentas, y en algunos casos eran advertidos por hechos de corrupción o sancionados o castigados por denuncias de la comunidad o por hechos presuntos o demostrados de corrupción administrativa. Es 1999 y 8 de los 42 municipios del Cauca están sin fuerza pública ante el asedio de las FARC. Y es precisamente en este agite del conflicto cuando las FARC, en esa constante estrategia de llamar a cuentas los alcaldes, se produce el asesinato del médico Orlando Hoyos, alcalde de Bolívar. Habíamos tenido consejo de seguridad. Tanto el alcalde de Bolívar como el alcalde de Almaguer habían manifestado que ellos tenían unas amenazas. Y yo como gobernador había solicitado a ellos que se quedasen en Popayán. De todas formas, hacían parte de un departamento bastante golpeado por los actores armados, y lo que uno quería era evitar a que no llegaran a ser asesinados. Pero dijeron, nosotros tenemos compromisos, y se fueron cada uno a sus respectivos municipios y la verdad lo asesinaron. Muerte que ocurre luego de conversaciones con las FARC, un 8 de octubre del 2003, en el afán de buscar salidas al conflicto desde los municipios. Un mes antes, Guillermo Fabio Gómez, alcalde de Almaguer, correría igual suerte a manos del Frente 9 cuando el mandatario se dirigía a Pasto. De los 42 alcaldes que tenemos en el departamento del Cauca, 32 alcaldes gobernaron desde Popayán, porque fueron desplazados de sus municipios, desplazados de su oficina, y desde ahí gobernarse. Pero igualmente otros alcaldes que tenían amenaza, pues fueron asesinados. A lo anterior se suman las situaciones de agresión previas a las elecciones, tales como la quema de urnas y una amplia muestra de afectación a la institucionalidad civil, como es el caso de amenazas a las registradurías locales, retención de concejales
y amenazas a candidatos. Hay candidatos a los que le permiten ir a toda parte y no tienen inconveniente. Hay candidatos a los que se le limita ese desplazamiento. Entonces hay intervenciones mucho más directas, como cuando le dicen a un candidato necesitamos que renuncie o se atiene a las consecuencias. Son intervenciones mucho más directas que afectan de todas maneras el ejercicio de la gente para ejercer su derecho electoral. La quema de votos, como una actuación de saboteo al proceso electoral, también cruzó los linderos de la afectación a las democracias locales. También hay amenaza de quema de votos, hay restricción a veces para que el material electoral llegue hacia ciertas mesas lejanas, o sea, siempre son intervenciones como de su operar permanente, no más como el saboteo, como ese tipo de cosas siempre se presentan en elecciones, además porque las elecciones son un acontecimiento nacional y eso se vuelve noticia y eso es pues parte de la propaganda que se debe vender. Estos actores armados hacían presión en los momentos electorales, hacían presión diciendo podemos ayudar, pero finalmente ese apoyo significaba en el tiempo a que tenían que hacer parte de la bolsa del municipio, la bolsa económica. Entonces muchos alcaldes que querían ser elegidos rechazaron eso, muchos dijeron que no. La mayor parte ellos mismos pronunciaban, no queremos hacer compromiso con actores ilegales, una bolsa municipal que son muy pocos y que ese poco había que invertir a la necesidad de su gente. Las FARC perdían su estatus político para negociar y a los municipios del Cauca retornaban sus mandatarios aún en medio del miedo y la continuación del conflicto. Era el momento de la reconstrucción y del riesgo para retomar la gobernabilidad. La profunda reflexión que yo he hecho, por ejemplo, sobre el acuerdo de paz, es uno de los puntos, es que nosotros dentro de la campaña política para llegar a la gobernación, como después de haber llegado, ya cuando estábamos gobernando, pues implementamos para acabar con el conflicto social, con el conflicto armado en Colombia, la única posibilidad de sentarse, dialogar y a través del diálogo llegar a unos acuerdos políticos. Pero ¿hasta dónde ese intentar gobernar fuera del territorio para un mandatario local alcanza para sembrar bienestar en la comunidad? Cuando esas ganas de ayudar y de servir a la comunidad se ven superadas por una amenaza de los grupos armados o porque hicieron una acción muy cercana y casi resultaste afectado y está esa sombra sobre tu casa, sobre tu familia, sobre ti, que en cualquier momento puedes llegar a ser asesinado. Entonces creo que es un momento en que es mero instinto tratar de huir, tratar de poner un poco de distancia entre ese peligro y inicialmente tú, se sale del territorio, pero cuando se sale solo, porque la familia sigue quedando en el territorio y sigue siendo una ventana a la debilidad que cada uno de nosotros como ser humano tenemos. Hasta aquí, Voces de la Memoria. Un espacio para conversar de las historias de la vida de las víctimas. Voces de la Memoria, un programa de la serie sonora Cauca habla sobre la verdad. Serie sonora producida por Fundeurca Ordeurca. Con el apoyo de la Comisión de la Verdad y Diaconía Suecia.